Ya. ¿Cuál de las siguientes respuestas es cierta con respecto a la prueba de difusión de monóxido de carbono? La DLCO también le llaman, o le llaman también TLCO. Le pongo eso para que sepan los sinónimos, ¿no? En pacientes con una espirometría con patrón obstructivo y antecedentes de haber fumado. O sea, este es un paciente que fumó y que tiene una obstrucción en la espirometría. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes respuestas es cierta con respecto al test de difusión? O sea, a un paciente que ha fumado, que tiene una obstrucción en la espirometría, y le quiero hacer un test de LSO, ya le decía, ¿para qué sirve el test de LSO? Para ver el intercambio gaseoso alveolocapilar, alteración en la membrana alveolocapilar. ¿Qué pasa en un paciente que fuma un montón, como chino en quiebra, y luego de eso, obviamente tiene una obstrucción en la espirometría, o sea, un EPOC, pero yo no sé cuál de los EPOC tiene? Hay dos tipos de EPOC, les voy adelantando, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Esos son los dos tipos actualmente de EPOC nada más, ¿no? Enfisema pulmonar y bronquitis crónica. Entonces, probablemente este paciente, yo le quiero hacer un test de difusión porque quiero ver cómo está esa membrana. ¿Cómo creen que estará la membrana en un enfisema? El enfisema es se rompen los alvéolos, se rompen los capilares. ¿Cómo estará? Disminuida, pues, ¿no? Porque hay alteración en el intercambio. Hay pocos capilares donde se puede hacer el intercambio. Los alvéolos se han hecho como globos, se han destruido, digamos, se han juntado y han hecho globos y están atrapando aire, obviamente. En cambio, la bronquitis crónica no. La bronquitis crónica es un problema bronquial. No hay destrucción de parénquima, no hay destrucción de capilares, no hay destrucción de tabiques alveolares. Entonces, ¿cómo estará el test de difusión? Normal. Entonces, ese es un dato importante. El test de LSO me diferencia en el EPOC si el EPOC es bronquitis crónica o si el EPOC es enfisema. Qué bonito, ¿no? Para eso sirve, ya ves, sirve para algo, ¿no? O sea, el test de LSO en un paciente con EPOC me diferencia si es enfisema estará disminuido y si es bronquitis crónica estará normal. ¿Por qué? Porque en el enfisema hay destrucción de capilares, hay destrucción de alvéolos, obviamente no va a haber buen intercambio gaseoso y por eso disminuye, pues, ¿no? En cambio, en la bronquitis crónica es un problema de bronquio, no tiene nada que ver el parénquima, entonces no hay alteración de la difusión. Entonces, con esa explicación, a ver, déjenme la respuesta. ¿Cuál de las siguientes respuestas es cierta, dice, con respecto a la prueba de difusión? En un paciente obviamente fumador y que tiene un EPOC por espirometría. El EPOC está relacionado en un 80% a fumar. El EPOC. El EPOC comprende dos enfermedades, enfisema pulmonar y bronquitis crónica. Ambas están relacionadas con el cigarro. Ambas. Ahora en 80%, como les decía, ¿no? Pero también hay otras causas, ¿no? Pero bueno, en un 80%, o sea, los pacientes que tienen EPOC, en un 80% han fumado. Y obviamente EPOC hay de las dos formas. Entonces, lo que tú decías que solo es relacionado a bronquitis crónica no es tanto así, ¿eh? En ambos hay antecedentes de fumar. Si el paciente ha fumado gran cantidad, obviamente que ha tenido tantas toxinas ahí en su pulmón que ha obviamente destruido tabiques alveolares y ha producido enfisema. Lo que tú decías del antecedente genético tiene que ver con el enfisema de tipo genético. Hay un enfisema genético que es la deficiencia de alfa-1 antitixina. Pero eso pues es muy raro. Y eso generalmente se da en caucásicos, o sea, gente de otros países, ¿no? Acá no hay caucásicos puros, ¿no? Entonces, solo en ellos, y es un porcentaje muy bajo. Entonces, el EPOC está causado por cigarro en su gran mayoría, y el EPOC comprende ambas enfermedades. Entonces, en ambos se ve el antecedente de haber fumado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver, no, están mareando ustedes, ¿no? Me están repreguntando. A ver, vamos leyendo. La prueba de difusión baja se correlaciona muy bien con el grado de enfisema. Sí, puede ser. La prueba de difusión baja es característica del asma. Era alta más bien, ¿no? Y tampoco no es característica, pues. Sí. Dime. Sí, se convierte en EPOC. Sí. Hace lo que lo denominamos remodelación de la vía aérea y al final puede hacer una especie de EPOC porque obstruye tanto el bronquio, se engruesa tanto esa vía aérea que al final retiene aire y hace como un paciente de EPOC. Es lo que actualmente se conoce como fenotipo asma EPOC, que es una forma de asma, de EPOC.
Sí, pero tendría que ser un paciente con asma de larga data. Muy de niñito y muy largo, ¿no? O sea, que lo midamos a los 60 años después de haber tenido un asma de toda su vida, ¿no? Algo así podría ser. Pero no es lo que preguntan acá. Acá nos están hablando de un fumador con EPOC y que le hago DLCO. A ver, la C. ¿La prueba de difusión solo está baja en los pacientes con hipoxemia? No, pues no tiene que ver. La prueba de difusión sirve para distinguir entre si la obstrucción es de vías aéreas centrales o periféricas. No tiene nada que ver. La difusión no tiene nada que ver con las vías aéreas, ¿no? Tiene que ver con el parénquima. La prueba de difusión de monóxido, o sea, DLCO, ¿se usa para identificar a aquellos que siguen fumando? No, pues no. Eso lo identifico viendo nomás su bolsillo, ¿no? ¿Cuánto gastan? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ajá, la prueba de difusión baja se correlaciona muy bien con el grado de enfisema. Exacto, la A. ¿Ya ves cómo la saben? Entonces, esta pregunta nos ayuda a decir que el test del LCO diferencia enfisema de bronquitis crónica. En el enfisema estará bajo y en la bronquitis crónica estará normal. Ambos son formas clínicas de POC. Eso lo vamos a ver en las clases posteriores, ¿no? Pero ya desde ahorita tienen que irlo sabiendo, ¿no? A ver, 10. Respecto a la capacidad de difusión pulmonar, otra vez del LCO, señale qué afirmación de las siguientes no es correcta. ¿Aumentan el enfisema o bajan el enfisema? Baja, le ponen en la primera, ¿no? A ver, ¿disminuyen el embolismo recurrente? Podría disminuir porque estamos hablando de capilar, ¿no? Yo les decía, todo lo que altera el capilar o el alveolo o lo que esté entre ambos altera el test de difusión, ¿no? ¿Disminuyen la fibrosis pulmonar y hepática? Sí. ¿Aumentan el síndrome de Guth-Pasteur? El síndrome de Guth-Pasteur es una hemorragia alveolar. Bueno, aumenta, sí. ¿Disminuyen la hipertensión pulmonar primaria? Bueno, sí, porque hay alteración de los capilares también. Cuando hay hipertensión, los capilares se cierran, se constriñen tanto que a veces parece que no hubiera capilar. Entonces también por eso hay alteración en la difusión. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál no es correcta? Pues no aumentan el enfisema, obviamente. Más bien disminuyen el enfisema. El parámetro de la espirometría que representa la función de la pequeña vía aérea. Ese es más fácil ya, ¿no? El FED 2575. Muy bien, ya están respondiendo rápido, ¿eh? Así me gusta. 12. Respuesta a la pequeña vía aérea. Señala la afirmación falsa. Carece de glándulas submucosas. Bueno, comprende las vías aéreas respiratorias de un diámetro inferior a 2 milímetros. Eso es verdadero, ¿eh? Las vías aéreas pequeñas tienen menos de 2 milímetros. Eso es verdadero. En condiciones normales, la presión de la vía aérea contribuye a la resistencia total de la vía aérea en un 20%. También es verdadero, ¿eh? Del 20 a 30%. O sea, la vía aérea pequeña, a pesar de ser pequeña, no da tanta resistencia. La vía aérea grande más bien da más resistencia. Es algo contradictorio, pero es así, ¿eh? Eso ya sería en la clase de vía aérea pequeña, que les voy a explicar ya, pero bueno, ese es cierto también. En caso de enfermedad restrictiva severa no se puede valorar la disfunción de la pequeña vía aérea porque ofrece resultados no interpretables. Puede ser, es cierto. Eso también es cierto. Eso es lo malo de la medición de la vía aérea pequeña por el FED 2575. Cuando hay pulmones muy chiquitos y restrictivos severos, a veces no ofrece resultados confiables. Eso también es cierto. Bueno. En el EPOC, la disfunción de la pequeña vía aérea es responsable del aumento de la resistencia de la vía aérea solo en caso de decisión por infección. Cuando le pongan un solo, esa es una respuesta. Sea falsa, negativa, busquen eso. Así no sepan las otras respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque en medicina no hay nada absoluto. El que te digan solo, siempre, nunca es así. En medicina no hay nada absoluto. ¿Ya? Por eso que la medicina es un arte. Y los mejores médicos son artistas de la medicina, digo. De verdad, o sea, el mejor médico se caracteriza por hacer un buen diagnóstico y para el tratamiento combinar ciertas cosas para hacer un buen tratamiento. Ese es el buen médico. El que hace primero un buen diagnóstico porque tiene una buena fisiología, una buena fisiopatología, y luego te hace un buen tratamiento porque te combina cosas que obviamente van a tratar esa fisiopatología. Entonces cuando te digan solo, eso nunca se da en medicina. Entonces esa es la respuesta. ¿Ah? Porque obviamente un EPOC solamente cuando está con infección, la vía aérea pequeña no va a ser responsable del aumento, ¿no? No tiene nada que ver. Las otras sí son ciertas, ¿ah?
La vía pequeña carece de glándulas mucosas también, eso es cierto. Mientras más vamos bajando del árbol traqueobronquial, menos glándulas hay, menos cilios hay, menos tejido muscular hay. Mientras más arriba vamos, hay más cartílago, hay más cilios y hay más glándulas mucosas. ¿Sí, no? Listo, no se duerman. ¿Algunos de ustedes son internos? ¿No? ¿Sí? No tengan vergüenza de decir que son internos. ¿Han sido internos? ¿Sí? ¿Son jefes de solidaridad? Eso sí, ¿no? Todos seguro. ¿Son coordinadores? ¿No? Bueno. Pero han hecho serum la mayoría, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía? ¿No han hecho serum? ¿Han hecho internado? ¿Tampoco? ¿Y qué han hecho entonces? ¿Han hecho medicina? ¿Han estudiado medicina? Tampoco, pero saben. Ah, pero les gusta. No, les digo porque los veo jóvenes, ¿no? Y les veo que captan rápido. Bueno, eso es para distenderse un poco, porque los veo medio somnolientos ustedes, algunos, ¿no? Por eso les preguntaba, si vienen del internado, obviamente que pueden dormir, ¿eh? Ellos sí los dejo dormir. Pero bien atrás. A ver, la alteración funcional más precoz que suele detectarse en el tabaquismo es... O sea, cuando uno empieza a fumar, lo que se altera siempre es la vía aérea menor. Es la alteración más precoz. Eso es lo que quiere decir con el enunciado arriba. Entonces, ¿qué es lo que se altera? En la vía aérea menor. O sea, ¿qué es lo que nos mide la alteración de la vía aérea menor? El FET 2575, o también conocido como... Ese es el otro problema, que hay muchos sinónimos en medicina. Como MEF también, como MEF. Es que eso es en castellano. Flujo expiratorio medio meso, algo así es. Ese es en España le dicen así. En vez de decirle FET. Entonces eso estaría disminuido, ¿no? Ya, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? A ver, ¿cuál creen que es la respuesta? ¿Cuál alteración sería la funcional más precoz que suele detectarse en un paciente que ha fumado? ¿Podría ser la B o no? ¿La B qué parece? Un paciente con EPOC, ¿no? ¿O no? Y un paciente con EPOC leve incluso, mira, tiene una relación baja y tiene un feudo normal. O sea, un EPOC leve. ¿Podría ser eso lo que dice arriba? La alteración funcional más precoz que suele detectarse en el tabaquismo, dice. No te está diciendo que es un paciente con EPOC, no te está diciendo que cuánto ha fumado tampoco, ¿no? Te dice que el paciente fuma y que si tú quieres detectar más precozmente si ya tiene alguna alteración, ¿qué es lo que mides? El FET 2575. Entonces eso se estaría disminuido y la relación obviamente estaría normal o aumentada. Por eso que no es un EPOC, pues. Acá no, al final, aquí el enunciado no te habla de un EPOC, te está hablando de un fumador como ustedes que fuman de vez en cuando y queremos ver si ya van a ser EPOC. Para eso le hago un FET 2575, ¿no? Y bueno, las demás respuestas ya son como para marearlos, ¿no? Ya. Bueno, esto es para ver algo de lo que es el pulmón y los flujos, digamos la circulación. Ya estamos entrando a lo que es la parte, ya les decía, el pulmón se compone de alveolo, intersticio y capilar, o flujo, o por donde van el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces acá, eso de acá son las zonas conocidas como zonas de West o zonas respiratorias. Que no se mareen mucho porque es también sencillo, ¿eh? Tiene que ver con el alveolo, que es esta bola de acá, y tiene que ver con los capilares, que son este de aquí. Entonces, en todo el pulmón siempre hay un alveolo y su capilar, un alveolo y su capilar, siempre es así. Lo que pasa es que como el pulmón está paradito, ¿no? Bueno, como está acá, por gravedad va a producir que la sangre se altere, es como un río, por gravedad la sangre va a ser mayor abajo, ¿no? Si tenemos una cascada así y el pulmón está parado, ¿dónde va a haber más sangre? O en el río abajo, ¿no? O sea, cae la cascada así, digo, la catarata, y luego abajo está todo el río, ¿no? Si ustedes ven, esto de aquí es el capilar, miren, esto delgadito, el de arriba. Y conforme van bajando, como que va aumentando, se hace más gordito, miren acá. Sin embargo, el alveolo sigue igual. Entonces, a eso es lo que llamamos relación ventilo-perfusión. Ventilo porque está el alveolo
y perfusión porque estamos hablando de la sangre que perfunda, ¿no? Entonces eso le llamamos relación ventilo-perfusión. En cada zona del pulmón hay una relación ventilo-perfusión, ¿no? O alveolo capilar también se puede llamar, ¿no? Pero técnicamente se llama ventilo-perfusión. Ya, por ejemplo, esta es la primera zona de West. Si estamos acá arriba, siempre en las zonas de arriba hay bastante aire. ¿Por qué? Porque el capilar está así delgadito. ¿Y por qué está delgadito? Porque en estas zonas apicales siempre hay más ventilación que con respecto al capilar, que está así como acá constreñido, ¿no? En cambio en la base también el alveolo está abierto, pero por caída, por presión, también el capilar está bien abierto y lleno de sangre. Lo que pasa es que en la base hay tantos alveolos, porque es más ancha la base, ¿no? Hay tantos alveolos que si tú sumas todos los alveolos suman una gran ventilación. Entonces en realidad siempre en las bases está más ventilado y más perfundido, siempre. Pero si tú buscas relación por relación, o sea, si tú vas yendo a zonas por zona, vas a ver que en el ápice hay más aire que sangre. Si estamos viendo solo la relación de arriba nada más. Pero si vemos el pulmón en conjunto, siempre hay más aire y más sangre en la base, porque es más ancho. Es por eso. ¿Ya? Y en la parte media, bueno, es más o menos medio, en la zona 2. Por ejemplo, aquí estos de aquí, estas cositas de aquí, la A mayúscula significa alveolo, la A minúscula significa arteria y la B minúscula significa vena. La P, presión. La presión alveolar, como el alveolo está más grandote acá, la presión alveolar es mayor que la presión de la arteria pulmonar, y es mayor que la presión venosa. Aquí arriba, porque ya le decía, la sangre baja abajo, ¿no? Como río, pero el alveolo sigue ahí arriba, porque el pulmón siempre tiene aire. En cambio en la zona media, en la zona 2, la presión arterial, como ya va bajando la sangre, es un poquito mayor ya que la presión alveolar, y esta es mayor que la presión venosa. En cambio en la zona de abajo, como ya hay más sangre, la presión arterial es mayor ya que la presión venosa, y esta es mucho mayor que la presión alveolar, ¿no? Flujo de sangre, ¿no? ¿Sí lo entienden? ¿Sí, no? Les digo esto porque de aquí parten las relaciones ventilo-perfusión que vamos a ver después. O sea, entendiendo esto, más o menos se entiende las otras relaciones que vamos a ver después. Bueno, ventilación. La ventilación pulmonar es, bueno, digamos, mover aire del alveolo cada cierto tiempo, ¿no? Porque siempre hay que estar limpiando el pulmón y para eso hay que ventilar, para eso hay que entrar gran cantidad de aire y hay que botar gran cantidad de aire. A eso le llamamos ventilación. También la ventilación pulmonar, cuando lo medimos en un minuto, se llama ventilación pulmonar minuto o ventilación minuto, cuando la medimos en un minuto. El total de aire movido hacia adentro, hacia afuera de los pulmones cada minuto se llama ventilación minuto, ¿ya? O ventilación pulmonar también le llaman, ¿no? Esta ventilación minuto es igual al volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, si el volumen tidal es 500 y la frecuencia respiratoria es 15, nos sale más o menos 7500, que es más o menos la cantidad de aire que uno mueve o que ventila en un minuto. Eso se llama ventilación minuto o ventilación pulmonar. Este es el volumen tidal. El volumen tidal, que es el aire que respiramos normalmente, es igual a volumen del alveolo y al volumen del espacio muerto. Eso lo vamos a ver después para que lo entiendan, pero les digo más o menos la ecuación, ¿no? El volumen del alveolo es la parte alveolar y el espacio muerto es la parte, digamos, de la vía aérea, que llega desde la nariz, la garganta, la faringe, la tráquea, los bronquios, hasta el final, donde no hay intercambio gaseoso. Por eso se llama volumen del espacio muerto. Por eso se llama muerto, ¿no? Porque no hay gas ahí, no hay intercambio. Entonces el volumen del espacio muerto también es conocido como el volumen que hay en las vías aéreas, donde no hay intercambio gaseoso. Y lo otro ya es más abajo, el volumen alveolar, donde sí hay intercambio gaseoso. Entonces el volumen alveolar más el volumen del espacio muerto forman el volumen tidal. ¿Sí? Bueno. Espacio muerto.
es el aire circulante en cada ciclo que no interviene en el intercambio gaseoso. Por eso le decía, el espacio muerto es todo el aire que anda en toda la vía respiratoria, pero que no se intercambia. Obviamente ese aire solo va a andar en las zonas donde hay alvéolos, ¿no? Nariz, garganta, tráquea, bronquios, hasta el bronquiolo terminal. Pasado el bronquiolo terminal ya viene el bronquiolo respiratorio. Ahí sí hay alvéolos. Ahí sí ya se da el intercambio gaseoso. Entonces por eso que puede haber un volumen, un espacio muerto anatómico, que es el que les decía, un espacio muerto alveolar también, y un espacio muerto fisiológico. Ahora, ustedes me dirán, pero el espacio muerto alveolar, ¿cómo ocurre eso? Lo que pasa es que hay alvéolos que a veces no intercambian gases. ¿Por qué? Porque están llenos de algo, llenos de sangre, llenos de pus, llenos de flema, etcétera, etcétera, y no intercambian. A eso también se puede considerar un espacio muerto alveolar. Y el espacio muerto fisiológico justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con la suma de ambos. O sea, en una persona normal no hay espacio muerto alveolar. En ustedes, por ejemplo, que son jóvenes, no hay espacio muerto alveolar. Están vivos, ¿no? Solo hay un espacio muerto anatómico. Y obviamente si no son asmáticos, si no fuman, no pasa nada, no hay un espacio muerto alveolar. Bueno, y acá justo ven el espacio muerto, que es la vía aérea, y acá está el alvéolo, que es la zona respiratoria. Acá están las presiones, bueno, eso lo veremos después. El volumen del espacio muerto varía en volumen de acuerdo al peso del individuo, pero por lo general es 150 mililitros. Eso también es un dato importante. Por lo general es 150 mililitros. Si decía que el volumen tidal es 500, ¿cuánto será el volumen alveolar? Si el volumen del espacio muerto es 150, el volumen del espacio alveolar es 350. Ajá. ¿Ya? Entonces acuérdense de eso. El volumen tidal, que es 500, está compuesto por volumen del espacio muerto, que es el volumen de la vía aérea, y el volumen alveolar. Si el volumen del espacio muerto es 150 mililitros o centímetros cúbicos, el volumen alveolar es 350. ¿Ya? Bueno. Hay una prueba que se hace que se llama ventilación voluntaria máxima, que el paciente lo hacemos ventilar en 15 segundos para justamente ver cuánto ventila este paciente, ¿no? Y esto nos sirve para ver, por ejemplo, si se puede operar o no, si tiene alguna alteración en el intercambio gaseoso, etcétera, etcétera. O sea, es una prueba que hacemos para medir justamente algunos parámetros respiratorios, ¿no? ¿Cómo se halla esto? Se calcula indicando al enfermo que respire durante 15 segundos a volumen y frecuencia respiratoria máximas, ¿no? Empieza a respirar durante 15 segundos y ahí está ventilando, pues obviamente, ¿no? Entonces medimos todo ese volumen de ventilación en esos 15 segundos y luego lo multiplicamos por 4 para que sea en un minuto. Y esa es la ventilación voluntaria máxima en un minuto. ¿Ya? En general, esa ventilación voluntaria máxima es paralela al FED1 en general. Y puede incluso aplicarse esta regla de acá. Ventilación voluntaria máxima es igual al FED1 por 35 o por 40. O sea, FED1 por 35 o por 40 es igual a la ventilación voluntaria máxima. Obviamente en litros, pero estamos hablando de volumen, ¿no? Entonces es una prueba que usamos, por ejemplo, para, como les decía, para pacientes que se van a operar, para ver cómo va su enfermedad pulmonar restrictiva o obstructiva, ¿no? Es como un índice que nos da un pronóstico del paciente, ¿no? Esto es importante. Alvéolo, ventilación, capilar, perfusión, y entre ambos la membrana alvéolo, ahí está alvéolo, capilar, la difusión, ¿no? Ahora ya es más entendible, ¿no? Hay una zona de ventilación, una zona de difusión de gases y una zona de perfusión, que es el capilar. En todo el pulmón hay esto. Todo el pulmón tiene esto, un capilar, un alvéolo y una zona de intercambio. ¿Ya? Ahora viene esto es lo normal. Viene el aire por aquí, acá está el alvéolo, viene por aquí el hematíe, que está sediento de oxígeno. Viene aquí el oxígeno, se sube el hematíe y se va por ahí, a todo el cuerpo. Ahora, este hematíe viene lleno de CO2, ¿no? Está cargado de CO2, viene por aquí y ¡fum! Lo manda el CO2 por acá y sale por afuera, ¿no? Eso es así. Entonces siempre hay una zona de ventilación y de perfusión. Esto es lo normal. Cuando alteramos aquí, por ejemplo, a ver, tenemos una neumonía, me altera aquí de pus el alvéolo, ¿no?
Entonces ya no habrá buena ventilación. Pero en la neumonía hay buena perfusión, no tiene nada que ver el capilar. Por ejemplo, tengo un tromboembolismo pulmonar, tengo aquí un trombo acá en este capilar. No habrá buena perfusión, pero sin embargo habrá buena ventilación. Entonces la sangre, ¿qué hace? Se me va por acá, por otro lado. Pero me hace que esta zona esté más perfundida, o pobremente perfundida. Entonces todas esas alteraciones se llaman alteraciones ventilo-perfusión. ¿Qué es la principal causa de hipoxemia? O de baja de presión de oxígeno. Entonces, la principal causa de hipoxemia son las alteraciones BQ o alteraciones ventilo-perfusión. Por lo que le estaba diciendo, ¿no? Una neumonía te altera la ventilación, un tromboembolismo pulmonar te altera la perfusión, una crisis de asma que altera la ventilación o la perfusión. La ventilación. Una hemorragia alveolar que altera la perfusión, la ventilación. Alveolar, hemorragia alveolar, se llena de sangre el alveolo. Obviamente que algunos capilares también sangran, ¿no? Ambos se altera, pero más se altera el alveolo, por eso se llama hemorragia alveolar. Una atelectasia, ventilación. O sea, las que alteran la perfusión son pocas. Es el TEC, es por ejemplo la fibrosis avanzada porque te rompe capilares, es el enfisema, que también rompe capilares por destrucción de paredes alveolares, y esas son las que alteran la perfusión. Las bronquiectasias muy severas, muy avanzadas, que rompen todo el pulmón, no sé si han visto esas placas feas con pulmones llenos de huecos. Obviamente que los capilares también están alterados, ahí también hay alteración de perfusión y obviamente de ventilación. Entonces también hay alteración en esa bronquiectasia de ventiloperfusión. Entonces es la principal causa de la hipoxemia, y eso le preguntan también. Hablemos del espacio muerto otra vez. Ya les decía, el espacio muerto se define como el aire que llega pero que no se intercambia. Entonces a nivel del alveolo también puede pasar eso. Llega el aire y no se intercambia. Entonces hay buena ventilación, pero no se intercambia porque hay probablemente mala perfusión, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el aire que llega. Hay buena ventilación como en las vías aéreas altas, pero el problema es la perfusión. Entonces hay una alteración ventilo-perfusión, ¿no? Una buena ventilación y una mala perfusión. A eso se denomina espacio muerto, fisiológico o alveolar, como llamábamos antes, ¿no? Cuando la ventilación está buena, pero la perfusión está mala. Esto se da, por ejemplo, en el TEC o en las fibrosis avanzadas que le decía, ¿no? O en el enfisema, por destrucción de capilar. O sea, cuando hay destrucción de capilar, obviamente va a haber una obstrucción ahí, hay un espacio muerto aumentado. Y obviamente si hacemos una división, ventilación entre perfusión, entre Q, esa va a salir mayor que una. ¿Por qué? Porque la ventilación es mayor, ¿no? Por ejemplo, si ponemos a la ventilación 5 y a la perfusión le pongo 2 o 2.5, me va a salir 2, mayor, ¿no? Mayor a 1. ¿Por qué? Porque la ventilación está en 5 y la perfusión está más baja. La relación normalmente tiene que ser 1, ¿no? Como el anterior. Esa es la relación normal. Siempre tiene que haber una buena ventilación y una buena perfusión. Entonces, si uno hace la división, nos sale 1. Aunque fisiológicamente es 0.8, pero bueno, 1 es lo ideal. Si tenemos alteración en la perfusión, obviamente que la ventilación-perfusión estará mayor que 1. Eso llamamos espacio muerto. Y aquí llamamos Chan o cortocircuito. Al revés, cuando la ventilación está alterada. Entonces va a ser menor que 1 esto de acá. O sea, hay buena perfusión, pero la ventilación está alterada por algo. Por obstrucción bronquial, por secreciones en el alveolo, etcétera, que hace que el oxígeno no llegue hasta acá y no se intercambie. Entonces, hay buena perfusión, pero mala ventilación. A eso le llamamos Chan. ¿Por qué le llamamos Chan? Porque, y también esa es la definición operativa o clínica, cuando yo le pongo a un paciente oxígeno al 100% con una máscara de Venturi y no me sube el oxígeno, es porque hay un Chan. ¿Y por qué hay un Chan? Ya lo saben, porque hay una obstrucción en la ventilación. Hay algo que no deja que el oxígeno pase, por eso que no va la sangre, por eso que no sube el oxígeno. A eso le llamamos Chan. Por ejemplo, en un síndrome de estrés respiratorio agudo, la mayoría de alveolos empiezan a exudar proteínas y todos los alveolos de todo el pulmón se llenan de proteínas.
Yo le meto oxígeno como loco y no sube el oxígeno. ¿Por qué? Porque todos sus alvéolos están ocupados por ese material proteináceo. Entonces ahí cuando usamos oxígeno y no sube la presión de CO2, estamos hablando de un CHAN. ¿Por qué? Porque los alvéolos están ocupados. Entonces, con ese ejemplo yo creo que se acordarán cuando es un CHAN. ¿No? Sí. Bueno. Listo. Bueno, esto es algo parecido, más o menos para un resumen, ¿no? Siempre hay la alteración ventiloperfusión. Lo normal es esto, que llegue el oxígeno, que salga el CO2. Cuando el capilar está obstruido, obviamente la relación es mayor que 1, ¿no? A eso llamamos espacio muerto. Cuando es al revés, esto le llamamos CHAN, o también se llama mezcla venosa. Y acá vemos algunas alteraciones en la gasometría, miren. Pero bueno, que eso sale como consecuencia de esto, ¿no? Como consecuencia de esto. Listo, yo creo que con eso que es básico y claro van a responder esto. A ver, el alvéolo ventilado pero no perfundido es... ¿qué? ¿Qué es? Está bien ventilado pero no hay sangre, no pasa sangre. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Eso es espacio muerto o CHAN? Está bien ventilado, ¿eh? No es síndrome respiratorio como les dije el ejemplo para que se acuerden, ¿no? Está bien ventilado pero está poco perfundido o mal perfundido. ¿Qué será eso? Eso es espacio muerto. ¿Y cómo estará el espacio muerto? ¿Y cuál será la respuesta entonces? ¿Ah? Contribuye a aumentar el espacio muerto, más espacio muerto, ¿no? La mezcla venosa, ya les decía, le llaman CHAN también, ¿no? Entonces no se confundan también cuando les pongan ese enunciado, ¿no? O sea, alvéolo bueno, pero mal perfundido, aumenta el espacio muerto. Ejemplos: TEC, fibrosis avanzada, enfisema, destrucción capilar, ¿no? Ya. El mayor volumen de gas que puede entrar y salir de los pulmones en un minuto por esfuerzo voluntario se denomina ventilación voluntaria máxima, ¿no? No es volumen minuto, no es volumen de ventilación pulmonar, porque estamos hablando en un minuto. Por eso yo decía, se hace en 15 segundos pero se multiplica por 4, o sea, se hace más o menos en un minuto, ¿no? A eso le llaman ventilación voluntaria máxima. Capacidad pulmonar total no es, pues. Uy. Ya es la B, ¿eh? Ventilación voluntaria máxima, la B. Capacidad pulmonar total no es, obviamente, eso es pletismográficamente hablando, ¿no? Ya eso ya lo hicimos al inicio. Bueno, ¿por qué entra y sale aire de los pulmones? Ya entra porque hay una mecánica ventilatoria, ¿no? Por ejemplo, acá está el paciente en reposo, la presión alveolar es igual a la atmosférica, la presión del alveolo es igual a la que está fuera del alveolo, o sea, la atmosférica. Luego el paciente inspira, o sea, toma aire, empieza a tomar aire, entra el oxígeno, empieza, obviamente, para que entre aire tiene que bajar la presión alveolar. Y la presión de entrada, o sea, la presión atmosférica tiene que ser mayor. Por eso que en la inspiración la presión atmosférica es mayor que la alveolar, ¿no? Y luego cuando botamos el aire es al revés. La presión del alveolo o del pulmón tiene que ser mayor para expulsar el aire, pues, ¿no? Mayor que la presión atmosférica, o sea, la presión que está afuera, ¿no? Entonces así el aire sale. Ahora, ¿cómo se produce esto? ¿Por qué? Porque existen músculos que nos ayudan a hacer este ciclo respiratorio, ¿no? Tanto de músculos de inspiración como los músculos de expiración. Y además sí, existe un centro nervioso que regula todo esto, ¿no? Ahí está. Ahí está el centro nervioso. Su cerebrito, ustedes, su bulbo, su protuberancia, y aquí están todos los núcleos, miren. El control voluntario es por la corteza cerebral siempre, ¿no? El cerebro siempre piensa, pues, ¿no? El control voluntario. Tú quieres dejar de respirar, quieres morirte, bueno, tú mismo te dices, no respiro, y listo, te mueres. Es voluntario. En cambio, lo involuntario está acá en el bulbo y en la protuberancia. Por eso dice acá, control involuntario, centro vulvar, y también hay un centro neumotáxico que está en la protuberancia. Es importante también que estos centros reciban avisos de todo el cuerpo. Por eso que existen estos receptores. Le llaman quimio porque tienen que ver con química, ¿no? Con sustancias químicas que pueden ser centrales
o que pueden ser periféricos. Centrales quiere decir que están aquí en el bulbo, y periféricos quiere decir que están en una zona no central. En este caso están tanto en la aorta como en la carótida. ¿Ya? Entonces los quimiorreceptores periféricos están en los vasos aórticos y carótidos. Tienen que ver con la presión de oxígeno. En cambio, los quimiorreceptores centrales, a diferencia de estos, tienen que ver con el CO2 y con la disminución del pH también, pero más principalmente con la presión de CO2. Y bueno, además también hay receptores en el mismo pulmón, que se denominan mecanorreceptores, ¿no? Que también nos ayudan a decir que la respiración es buena o mala, ¿no? O si tenemos que ventilar más o tenemos que hipoventilar, ¿no? Bueno, y acá están las presiones, que es un poco engorroso decirles, pero más o menos es lo mismo. El espacio muerto anatómico, que ya les decía. Acá está el alveolo, y acá están los capilares y las presiones que se manejan, ¿no? El intercambio gaseoso, ya les decía, siempre hay relaciones ventilo-perfusión, o VQ, también se llama. La normalidad es lo que esperamos, siempre ha habido un intercambio gaseoso entre alveolo y sangre, o sea, cuando hay normalidad es porque ha habido un buen intercambio, ¿no? Cuando hay Chan, obviamente la ventilación es nula, y cuando hay espacio muerto, la perfusión es nula. Eso ya lo entienden, ¿no? Y acá están pues graficado lo que ya les había mencionado antes. Pero se lo dejo ahí para que ustedes lo repasen, ¿no? y lo entiendan mejor.